acompañarnos en este tiempo. Ruego al Señor sea de mucha bendición y edificación para todos. Vamos por favor en nuestras Biblias a Hechos capítulo 9, versículo 23 al 31. Hechos capítulo 9, 23 al 31. Para aquellos que nos acompañan por primera vez como iglesia, usamos la Reina Valera de 1960, pues creemos que es la versión más fiel al español que tenemos en este momento. No decimos con ello que las otras versiones no sean útiles, pero creemos que a hoy esta es una versión que nos garantiza una gran fidelidad a los textos originales. Voy a leer entonces para ustedes y ruego me acompañen en la lectura. Hechos 9, 23 al 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es una hermosa porción y me encanta cómo concluye esta sección, porque vuelve y reitera y enfatiza el personaje central de todo este libro. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo que el avance de la iglesia es garantizado. Esta porción de hoy nos ayuda a terminar la gran sección de nuestro estudio llamada de recio perseguidor a humilde servidor. Y este hombre es Saulo. Saulo, después de ser un recio perseguidor de la iglesia, ha sido tomado por el Señor. Lo hemos visto durante todo el estudio del capítulo 9 y hemos visto a través de la Escritura el poder de Dios para transformar al más vil pecador en un gran servidor. El día de hoy veremos el precio y el efecto de seguir fielmente a Jesucristo. Sigamos viendo la vida de este recio perseguidor llamado Saulo, transformado en un humilde servidor. Y la estructura de esta enseñanza quisiera tratarla en los siguientes aspectos. Primero, el precio que debe pagar un fiel servidor de Cristo. Pues si observaron bien en la lectura, se dan 2 intentos de asesinato. Lo segundo, el efecto de ser un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero, la providencia de Dios preservando a sus siervos para cumplir un propósito perfecto. Y por último, cómo la iglesia siempre avanzará triunfante, pues no hay un enemigo lo suficientemente poderoso para detenerla. Veamos entonces cómo se da esta primera parte del precio que tiene que pagar un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelva a leer conmigo la porción del versículo 23 en adelante. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, colgándole en una canasta. ¿Quién dijo que seguir al Señor Jesucristo es fácil? ¿Quién dijo que la invitación correcta que debemos hacerle a una persona es: sigue a Jesucristo y recibirás carro, casa y beca? Mis hermanos, esa es una invitación mentirosa. Aunque Dios tiene el poder y la potestad para prosperar, para sanar y para bendecir, la invitación más honesta que podemos hacerle a toda persona es:
Sigue a Cristo, pero tendrás un gran precio que pagar. Debemos calcular la torre y debemos ser honestos. Seguir a Cristo, y lo hemos visto durante toda esta historia y particularmente en la vida de Pablo, no es sinónimo de tranquilidad y un caminar fácil. Seguir a Cristo más bien es un terreno turbulento, lleno de aventuras inesperadas, de momentos de grande alegría y momentos de gran dolor, momentos de gran prosperidad, llamémoslo en un sentido, pero también de llanto y sufrimiento. Pues el Señor no ha prometido ausencia de dificultades. Él ha prometido que siempre estará con nosotros en medio de ella. Que en este mundo afrontaremos aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Hemos visto al apóstol Pablo en todo su proceso de conversión. Como este hombre llamado Saulo, que quería dañar la iglesia, el Señor lo toma, lo transforma, lo convierte en su servidor y empieza a predicar con denuedo. Pero a la par que empieza a servir, empieza a afrontar lo que el mismo Señor le comunicó a Ananías, que este hombre tendría que padecer gran sufrimiento por el nombre de Jesús. Y el Señor es fiel a su promesa. Así empezó a suceder. Rápidamente, Saulo tuvo que empezar a afrontar sufrimiento por el nombre de Jesucristo. Creo que esa es una de esas promesas que pocas personas subrayaría pensando que aplica para él, pues el hombre naturalmente teme sufrir. Pero mis hermanos, nosotros no debemos temer al sufrimiento, no debemos negar que sufrir duele, pero debemos caminar siempre seguros de que el Señor está con nosotros en medio del sufrimiento. Dice que pasaron muchos días. Qué interesante muchos días, porque a veces con respecto a Saulo se asume que él fue convertido, inmediatamente empieza a enseñar, inmediatamente empieza a predicar y entonces que cualquier persona puede hacer lo mismo. Mis hermanos, muchos días, de acuerdo a varios eruditos, se asume un tiempo más o menos entre 8 y 10 años antes de que Pablo, fuera enviado a su primer viaje misionero, que empezará en la siguiente sección. Más de 8 años estuvo siendo enseñado e instruido y afrontando enormes dificultades. Mientras estos días pasaban, ¿él qué estaba haciendo? Estaba enseñando y hablando a los judíos. Pero ¿qué decidieron estos judíos? Querían matarle. Nada más y nada menos. Querían acabar con su vida. Estaban hastiados de este tal Saulo que antes servía a los intereses del Sanedrín. Pablo rápidamente entonces empieza a experimentar en carne propia el precio de seguir fielmente a Jesús. Lo que hace unos días atrás realizaba contra los cristianos, ahora comienza a experimentarlo en su propia carne. Él, sirviendo al Sanedrín, llevaba preso a los cristianos, aún causándoles la muerte en muchos de sus contextos. Ahora empieza a experimentar esta persecución y este mismo peligro. ¿Cómo quisiera que pudiéramos adentrarnos un momento en la psicología de Pablo y sentir con él esta sensación? ¿Se imagina usted la mente de Saulo de, Señor, este era el dolor que yo causaba a los que ahora son mis hermanos antes de conocerte? Yo creía estar haciendo bien cuando en realidad estaba dañando a aquellos que tú tanto amas. Saulo entonces empieza a encontrarse en su propia experiencia con el terrible dolor que ocasionó una y otra vez a sus hermanos ahora en la fe. Estos mismos que hace un tiempo atrás lo elogiaban por su proceder y por su fervor para cazar cristianos, ahora lo persiguen con ese mismo fervor para darle lo mismo que él buscaba darle a los creyentes: cárcel o aún la muerte. De perseguidor a perseguido. Qué gran aventura es seguir a Cristo. Cómo transforma nuestra vida por completo. Era tal la ceguera del pueblo judío que decía amar a Dios, que no tenían ningún problema en unirse para causar la muerte de un hombre inocente. ¿Bajo qué razón? Blasfemia.
pues presentar a Jesús como Dios y como Hijo de Dios les daba a ellos, según ellos, la facultad para poder matar a un hombre. Sí, he aquí a Saulo, de héroe a un vil perseguido. Pero nota que los que antes él quería matar, ahora le salvan la vida. ¿Está viendo usted esto? Perseguía para asesinar en nombre del Sanedrín. Ahora el Sanedrín lo persigue para matarlo. ¿Y quiénes salen en su ayuda? Los mismos que él perseguía para matarle. Solo el corazón de un creyente tiene la facultad de perdonar a su propio verdugo. Solo el corazón que ha sido transformado por Cristo puede mirar con gracia a un hombre como Saulo que quería matarles. Pero ahí no termina este ejercicio. En este precio de seguir a Jesús vemos que una vez más quieren matarlo. Pues ahora Saulo ha llegado a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿De dónde fue comisionado? ¿De dónde recibió cartas y respaldos para perseguir a los cristianos en Damasco? De Jerusalén. Qué difícil lo que estaba experimentando Saulo. Llegar a aquella tierra donde era un hombre popular por su conocimiento, por ser discípulo de Gamaliel, miembro del Sanedrín, la crema innata de Jerusalén. Pero ahora no llega como héroe. Ahora llega con una gran hoja que dice: se busca vivo o muerto. Este hombre que gozaba de fama y prestigio ahora llega sin amigos. Los que un día fueron sus amigos, ahora son acérrimos perseguidores. Pero diríamos, bueno, tal vez le queda entonces ahora a sus hermanos en la fe. Pero miremos el precio de seguir a Cristo y de una conversión milagrosa. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, sí, con los seguidores de Cristo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Qué duro el proceso de Saulo. Era tal su prontuario, era tal el currículum de Saulo que ni siquiera los cristianos querían compartir con él. Pues para un cristiano no era una muy buena, interesante o muy llamativa oferta reunirse con aquel hombre que hace unos meses atrás, hace algún tiempo atrás, se dedicaba a perseguirles para llevarlos presos y matarles. Y esta es la consecuencia de una conversión milagrosa, de una conversión sobrenatural. Pues hay ciertos momentos en que un hombre que es rescatado del lodo cenagoso del pecado, Dios lo toma para tratarlo de manera particular. Y tal vez experimentará el rechazo del mundo, pero aún la duda y la reserva del mismo pueblo de Dios. Mientras leía esto, recordaba la vivencia de un joven con un prontuario odiado y aborrecido para cualquier comunidad cristiana, mas muy amado y muy querido en medio del mundo. Un joven que a temprana edad, desde sus 13 años, se deleitaba en el licor, en todos los placeres de este mundo. Una de sus mayores virtudes era burlarse de aquellos amigos que profesaban ser cristianos por sus ridículas enseñanzas. Pero este joven un día es tomado por la gracia del Señor. En medio de una invitación de su suegra, decide asistir a aquella iglesia donde se congregaba su suegra, sin imaginarse que ese día el Señor lo tomaría y lo partiría en dos para siempre por medio de la predicación del Evangelio. Era tal el prontuario de este joven que cuando empezó a congregarse, aquellos amigos de los que él se burlaban, en lugar de alegrarse, se preocuparon,
porque pensaron que este joven, por la única razón que iba a la iglesia, era para enamorar a las niñas, para causar estragos y maldad. Pero pasaron los días y el Señor mostró su obra a través de este joven hasta que validó el testimonio. Mis hermanos, esto nos muestra algo esperanzador también. No hay un pecador lo suficientemente terrible como para ser desechado por Dios. Hombres con un prontuario que incomodaría a cualquier iglesia son aquellos hombres que Dios con su poder puede salvar y transformar, pues Él ha prometido tomar lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de la época. Mis hermanos, Saulo debe recordarnos que no hay ningún hombre lo suficientemente orgulloso, arrogante, terco, endurecido, equivocado como para no presentarle a Cristo. Pues cuando no le hablamos a un pecador de Cristo por su prontuario, estamos menospreciando el poder del Evangelio y al Dios en el que creemos. No nos dejemos engañar por la dureza de los hombres, que más poderoso es el Evangelio que predicamos. Si Dios salvó a Saulo, ¿por qué pensar que puede seguir salvando grandes pecadores en este tiempo? Y gloria a Dios por ello, porque si no fuera así, al menos yo, mis hermanos, no podría estar predicándoles en esta noche, porque muy seguramente hago parte de esos jóvenes que llegaron a una iglesia y no causaron alegría a la iglesia que llegaron. Pero el Señor es experto en tomar a lo vil para bien de su pueblo. Pero en la providencia de Dios, su propósito avanza y no hay nada que pueda obstaculizarlo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Recuerdan que en Damasco levantó un hombre llamado Ananías para poder asistir a Saulo en su proceso de conversión, en su bautismo y en la llenura del Espíritu Santo. Pues ahora toma un hombre llamado Bernabé. ¿Recuerdan este Bernabé? Hijo de consolación. ¡Qué nombre tan especial! El mismo que apareció en el capítulo 4, que vendió sus propiedades para compartirlos con los hermanos necesitados y consolar a sus hermanos en necesidad. Ahora muestra otra virtud aparte de ser generoso. Un hombre lo suficientemente sabio para discernir los cambios de los hombres a la obra sobrenatural de Dios. Bernabé pudo ver algo que no vieron el resto. La conversión de este hombre es real. Este es un asesino salvo por gracia y no hay razón para temerle. Que el Señor nos conceda ese discernimiento para poder ver a nuestros hermanos en el mismo momento que el Señor los ha añadido de manera milagrosa al cuerpo. Y entonces lo trajo y él se acerca y lo toma. ¿Acaso él no sabía que él era un asesino en un sentido de la palabra? ¿Acaso él no sabía que llevaba preso a los creyentes? ¿Acaso los discípulos eran torpes? Mis hermanos, los discípulos creían que Saulo era un espía. Este se quiere hacer pasar por uno de nosotros. Este en Jerusalén ya fue casa por casa. Él estudió las casas de los cristianos. Él los llevó presos. ¿Acaso este hombre tan inteligente y tan constante no puede hacerse pasar por un espía para descubrir los lugares donde nos reunimos para llevarnos presos y matarnos? Así que Bernabé no solo estaba mostrando discernimiento, sino un profundo amor por Cristo y por su pueblo. Pues él estaría dispuesto a ser preso o a ir muerto con tal de acercarse a un hombre que él consideraba hermano. Que el Señor nos dé ese amor por el pueblo. Si amáramos al Señor, amaríamos menos nuestra vida. Bernabé amaba de tal forma al Señor que no temió arriesgar su vida para verificar que este hombre era un hermano. Lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Nota usted lo que pasa acá? ¿Ve usted la providencia de Dios? Dios tiene un propósito con Saulo y nada lo va a interferir. Levanta un hermano en la fe para poder establecer esa conexión que era necesaria para que el evangelio siguiera avanzando. Ven que el evangelio, su avance no depende de nuestras capacidades o facultades para establecer conexiones.
¿Qué diferencia la iglesia moderna? Es que necesitamos hacer un evento para establecer conexiones que nos permita llevar el evangelio por todas partes. Mis hermanos, con nosotros o sin nosotros, el evangelio seguirá avanzando. Y es el Señor quien hace las conexiones sobrenaturales para que su obra avance sin forzarlas, sin buscarlas. Él colocará el hombre necesario para instruirte y enseñarte. Él colocará al lugar indicado la provisión necesaria, el hombre con los recursos necesarios para que su evangelio avance. No se trata de tu ministerio, se trata de su ministerio. Y Él colocará en el camino a quien tenga que poner y lo que tenga que colocar para que su evangelio avance a pesar de lo que tú eres y de lo que yo soy. Hoy el hombre está fabricando conexiones humanas con métodos humanos. Que el Señor nos conceda vivir esas conexiones sobrenaturales que Él da para que su reino siga avanzando, no en términos humanos, sino como lo hizo con su pueblo. Así pues, Bernabé empieza a contar la historia. O sea que Bernabé pasó tiempo con Saulo. Bernabé escuchó a Saulo, escuchó su testimonio. Antes de ir a decir, este es hermano, él verificó que fuera hermano. Y le dice entonces a los discípulos, él ha visto en el camino al Señor, a Jesucristo. Él le ha hablado. Él en Damasco ha mostrado que su conversión es genuina porque ha hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pues mis hermanos, como lo hemos visto, una evidencia de una verdadera conversión es que se ama hablar de Cristo. Es que soy cristiano, pero a mí no me gusta hablar de Cristo, mi hermano, eso no es natural. Lo natural de una conversión genuina es hablar de Jesús, pues es algo que el Señor da. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Entonces vemos el precio. Mis hermanos, seguir a Cristo tiene un alto precio. Aún en muchos casos la muerte. Y no las mejores muertes. La historia de la iglesia ha mostrado decapitación, tortura, coliseos, leones, quemados vivos. Ese es un alto precio por seguir a Cristo. El desprecio de los familiares, de los amigos. Hay un precio que pagar. Pero el Señor siempre sostiene a su pueblo. ¿Y por qué un creyente puede estar dispuesto a pagar tan alto precio? ¿Qué hizo Saulo para estar dispuesto a morir por causa de Jesús? El comprender la gloria de la obra del Señor Jesucristo para salvar a un pecado tan vil como Él. Cuando entendemos cuán pecadores somos y cuán gloriosa es la obra del Señor para salvar un pecador como nosotros, esa inmensa gracia hará que todo amor por nosotros mismos mengüe y sea transformado por un amor intenso y fervoroso por el Señor. ¿Saben qué pasó en Saulo? Lo mismo que ya estaba experimentando Bernabé. Es tal el amor por Dios que el temor a la muerte quedó apaciguado. Mis hermanos, la única forma en que un creyente valientemente puede afrontar la persecución y la muerte es cuando tiene un amor mayor por Cristo que por su propia vida. Y no estamos diciendo que un verdadero cristiano es aquel que busca la persecución, como algunos piensan. Buscan ser maltratados. Eso no tiene que ver con lo que enseña la Escritura. Pero lo único que podrá ayudarnos a estar firmes cuando llegue la persecución o la muerte es tener un amor mayor por Cristo que por nosotros mismos. ¿Saben cuándo se nos empieza a dificultar pagar el precio de seguir fielmente a Jesús? Cuando empezamos a tener más amor por nosotros que por lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Cuando empezamos a olvidar que nuestra salvación es por gracia mientras merecíamos la muerte.
y comenzamos a creer que somos más útiles vivos a Dios que muertos. Mis hermanos, nosotros no somos más útiles a Dios estando vivos. Él solo nos permite estar vivos para que contemplemos su gloria y su majestad. ¿Cuál es el efecto? No temer a la muerte, hablar con denuedo. Ante tal muestra de amor, ante tal gracia, ¿quién podrá callar? ¿Quién podrá temer? Pues la valentía de Saulo no estaba en su carácter valiente, sino en la obra del Espíritu Santo que abrió sus ojos para ver a Cristo mismo, crucificado y resucitado. Pero entonces siguió hablando con denuedo en el nombre del Señor. Ya vimos el precio, ya vimos el efecto, ya vimos la providencia en Bernabé y en la conexión con los discípulos. Ahora, ¿qué nos muestra este varón? Habló con denuedo en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Espere. Llegó a Jerusalén. Los del Sanedrín que lo enviaron, naturalmente, ahora lo quieren destruir. Pero recuerda quiénes fueron los que apedrearon a Esteban. Los judíos griegos, los helenistas. Es decir, ahora Saulo está predicándole a los mismos que él vio que apedrearon a Esteban. A los judíos griegos, a los que él les celebró mientras apedreaban a ese joven, que él mismo, si hubiera podido matarlo con sus manos, lo hubiera hecho. ¿Qué trato del Señor en su corazón? No es accidental que primero le lleva a experimentar la persecución que experimentaron sus hermanos. Ahora la sensación de muerte que él produjo a un sinnúmero de creyentes. Pero ahora la cercanía de la muerte que él mismo presenció en Esteban. ¿Cómo sería ese momento de Saulo? Oh Señor, yo vi Este fue rápido para apedrear a Esteban. ¿En qué momento tomará la piedra para apedrearme a mí? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué siguió hablando al saber que él mismo podría ser apedreado? Porque ahora su vida no tenía un precio mayor a predicar ese glorioso Jesucristo. ¿Y qué si muero hablando de mi Señor y mi Salvador? Mis hermanos, este es un mártir genuino. No aquel que quiere llamar la atención. Sí, yo estoy dispuesto por Jesús. Esos que hablan de que morirán por Cristo, la mayoría serán los primeros en correr cuando venga la persecución. Los verdaderos mártires nunca hicieron gala de su valentía. Siempre hacían gala de su debilidad. Pues mis hermanos, la única forma de no temer ser apedreados, de no temer la persecución, es entendiendo que solo el Señor podría sostenernos para tal tarea. Porque somos cobardes pecadores que nos amamos demasiado como para arriesgar nuestra propia vida. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, no hay nada que valga en mí lo suficiente como para no hablar de Jesucristo. Y eso es lo que está sucediendo en Saulo. Pero el plan del Señor con Saulo era distinto al de Esteban. Es que Saulo era mejor persona que Esteban. No. Es que el Señor hace lo que quiere con quien quiere. No es que Saulo recibió una doble porción del Espíritu Santo. No. De hecho, si lees a Esteban, las definiciones de Esteban son más bellas que la definición de Saulo. Así que no es por lo que era Esteban o por lo que era Saulo. Es porque lo que el Señor quiso hacer con Saulo era distinto a lo que determinó con Esteban. Pero ¿recuerdan la oración de Esteban? Por este pecador. ¿Se imaginan ustedes a Saulo mientras predicaba a los griegos?
recordando la oración que Esteban elevó por él mientras era apedreado. Oh Señor, yo estoy predicando a estos hombres que apedrearon a Esteban porque él oró para que no tuvieras en cuenta mi pecado. ¡Qué gracia recibió Saulo al poder ver el precio de seguir a Cristo, el dolor de la persecución y la cercanía con la muerte! Pero la sorpresa de ver cómo el Señor le salvó a él. ¿Acaso él era mejor que Esteban? No, él era un peor pecador que Esteban. ¿Cómo no entender la gracia? Si Saulo vio cómo Dios le perdonó la vida, siendo peor que aquel que vio morir apedreado, cómo Dios trata el corazón de un hombre. ¿Y saben por qué es importante esto en tiempo? Porque nota usted que Saulo, aquel que no sabe si fue en espíritu o en cuerpo al tercer cielo, aquel que fue llamado apóstol directamente por Cristo, pasó más de 8 años siendo tratado en su carácter. Mis hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, no solo recibió la teología correcta, tuvieron que pasar varios años para que su carácter fuera cincelado por el Señor. La persecución cinceló su corazón. Estar cerca a la muerte cinceló su corazón. Así que esto debe servir a ellos que tienen una vocación ministerial. ¡Qué alegría! Mi hermano, si tú anhelas ser ministro del Señor, buena obra deseas. Pero no busques solo tener la teología correcta, sino el carácter correcto. Qué gran equivocados están los jóvenes que piensan que por 2 o 3 años en el seminario están listos para ser pastores. Mi hermano, un pastor no necesita solo teología. Un pastor necesita que su carácter haya sido tratado y cincelado por el Señor, y esto no se hace en una semana. ¿O acaso tú y yo somos mejor que Saulo? Pues si a Saulo le tomó casi 10 años, ¿será que a ti y a mí nos tomará 2, 3, una vida entera? Si tú anhelas servirle al Señor, no solo busques conocer la verdad. Ruega al Señor para que tu carácter sea cincelado y haga de ti un hombre piadoso, una teología correcta, con un carácter correcto. Esos son los siervos que hoy necesita la iglesia. Y si el Señor lo hizo con Saulo, ¿acaso tú y yo podremos librarnos del cincel de nuestro Señor? Estoy seguro que no, y me alegro de ello. ¿Habrán momentos de alegría? Muchos. ¿Habrán momentos de tristeza? A veces parece que son más. Pero si el Señor ha llamado, el Señor sostiene. Porque Él asegurará, no tu ministerio, no tu éxito, el avance de su reino. Bienvenido. Tal vez seas un Esteban. Tal vez en tu primer discurso, tal vez seas un Saulo. No importa, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de su reino. Y si en vida le serviremos, gloria a Dios. Y si nuestra muerte será útil, gloria a Dios. Que avance su reino, no el nuestro. Entonces, una vez más quisieron matarle. Los hermanos entonces lo tomaron y lo llevaron a Cesarea. Qué grato del Señor. No temamos orar por esto. Digamos, Señor, trata mi corazón, cincélame. No importa la forma, pero al final seremos como Cristo. Y eso es lo que verdaderamente importa. Por último, luego de ver el alto precio de seguir a Cristo, el efecto, una vida apasionada que no teme a la muerte, la providencia de Dios que pone las conexiones necesarias para avanzar su reino, ahora vemos que la iglesia siempre avanzará triunfante. Pues, ¿qué vemos con lo que sucedió con Saulo? No hay ningún enemigo lo suficientemente fuerte como para dañar lo que Cristo más ama, su iglesia. ¿Cómo termina el pasaje?
Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hermano, ¿usted se da cuenta qué clase de tipo era Saulo? ¿Usted se da cuenta qué personaje era que una vez se convirtió, toda la iglesia entró en paz? Saulo era un pillo como perseguidor de la iglesia. Y el Señor tomó al más gran enemigo de la iglesia para mostrar que no hay ningún enemigo lo suficientemente grande como para hacer retroceder a Dios en lo que Él se ha trazado. Quitó el obstáculo y la iglesia siguió avanzando. Mis hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No habrá una persecución lo suficientemente fuerte, una pandemia lo suficientemente terrorífica, una guerra lo suficientemente terrible, un gobernante lo suficientemente perverso como para borrar la iglesia de la tierra. Pues la iglesia permanecerá. Dios preservará a su pueblo y siempre preservará hombres que no doblarán sus rodillas a Baal y que predicarán fielmente su palabra sin importar cuán recio sea todo lo que sucede alrededor. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Señor mismo se encargará de edificarla, de ayudarla a andar en el temor del Señor, de acrecentarla y fortalecerla por el Espíritu Santo. La iglesia no es necesidad de shows, obras de teatros, conciertos, luces, por paz, tranquilidad. La iglesia disfruta de una verdadera paz porque es fortalecida con el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a gozar de estos efectos de su obra milagrosa en este tiempo. Que nos ayude como iglesia a ser una iglesia que anda en el temor al Señor, que crece fortalecida, no por estrategias humanas, sino por el Espíritu Santo. Porque toda obra humana, tarde o temprano, se vendrá abajo. Pero todo lo que viene del Señor permanecerá. Termino entonces con esto, iglesia amada. Seamos cuidadosos porque a veces sin darnos cuenta, nosotros hacemos acepción de pecadores. Bueno, a este sí le predico, uy, no, es que este es tan terco, no, es que, uy, es tan arrogante, no, yo mejor a este no le comparto. ¿Por qué haces una acepción de personas que Dios no hizo contigo? Hermanos, nosotros no tenemos por qué clasificar a los pecadores. No, es que este es avaro y este es ladrón. No, más bien le predico al avaro. Hay personas, es que mi ministerio es predicarle a los pobres. Sí, ¿desde cuándo tú solo le debes predicar a los pobres y no a los ricos? Entonces, esto nos enseña a que no hay ningún pecador lo suficientemente perverso como para que no merezca ser salvo o para que no tenga oportunidad de salvación. No hagamos con la gente lo que Dios no hizo con nosotros. Entre más grande sea el pecador, mayor será la gloria de Dios al salvar lo vil y lo menospreciado. Yo estoy seguro que yo hago parte de esa lista que muchos no hubieran querido predicarle, pero gracias a Dios, Él estuvo por encima de los miedos de muchos hombres que hicieron acepción por mi maldad y mi pecado. Que el Señor nos ayude a ver siempre el poder del Evangelio por encima de cualquier vil pecador. También aprendemos de esta sección que para todo pecador hay esperanza. No seas un obstáculo, solo habla. Pues que, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Arrepiéntete y ve a Cristo. El Señor se hará cargo del resto. Pero también aprendemos que nuestro amor por Cristo y por la predicación del Evangelio
siempre que sea genuina, será mucho mayor que nuestro temor a la muerte y al sufrimiento. Cuando verdaderamente conozco a Cristo, ese amor por Cristo apagará cualquier temor y cualquier exceso de amor propio. Pues seguir a Cristo incluye un alto precio. Y voy a serte honesto, tú que estás pensando en si sigues a Cristo o no. Quiero contarte lo que Saulo o Pablo le enseñó a la iglesia de Corintio acerca de seguir a Jesús. Segunda de Corintios 11:22, versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, barco que tocaba, barco que se hundía. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escape de sus manos. Qué diferente esta invitación a los teólogos. Sigue a Cristo y prosperarás y todo estará bien. Sigue a Cristo, mi hermano, y afrontarás los más grandes peligros. Pero no temas, el Señor ha prometido sostenernos. Vale la pena, pues aunque en este mundo no veamos lo que anhelamos, se nos han prometido las más gloriosas herencias espirituales en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios en su providencia siempre colocará las personas necesarias para que su reino avance. Tú, mi querido hermano, que has sido llamado al ministerio, tú que sirves como pastor o ministerio, no como misionero, no te turbes. El Señor colocará esas personas que necesitas para instruirte y enseñarte. El Señor te permitirá conocer hermanos que tienen los recursos económicos para poder asegurar el avance del reino, recursos que tú jamás podrías conseguir en tus propias fuerzas. El Señor hará todo lo necesario para que su reino se extienda. Pero aunque tu ministerio sea predicarle solo a uno durante toda la vida, alégrate, pues debes estar feliz de hacer lo que el Señor te ha comisionado. El valor de tu ministerio no lo da el número, la riqueza o la grandeza. Pues si el Señor nos ha llamado a hablarle a uno o a muchos, ¿qué pastor es más importante? ¿El que le predica a miles o el que le predica a uno? Ninguno. Pues para el Señor es tan valioso la vida eterna de uno como la de las multitudes. Así que confórmate con servir al reino de Dios. Dios ha determinado que el evangelio avance y lo seguirá haciendo. No importa los enemigos que se levanten, la iglesia permanecerá firme. Y recuerda, mi querido hermano que anhela servir a Dios, no solo busques busca tener el carácter de Cristo, parte de servir. Pues gran mal experimenta la iglesia en este tiempo por tener hombres con mucha teología y con muy poco carácter. Así que
Gran esperanza tenemos. Nuestro Dios no desecha a los pecadores por nuestro currículo no prontuario. Gracias a Dios es así. Así que sin importar, mi amigo que me escuchas, cuán terrible es tu currículo. Si eres asesino, si has intentado quitarte la vida, si has abortado una y otra vez, si has sucumbido ante las ofertas perversas de la inmoralidad sexual que promueve este mundo como correctas, si has caído en las garras de la homosexualidad, de la bisexualidad y de todas las perversiones que hoy existen, que son pecado, no son elecciones, se llaman pecado. Tú que estás en las garras del alcoholismo, de la drogadicción, déjame decirte hoy algo. Ven a Cristo, que Él no desecha ningún pecador, que viene con un corazón contrito y humillado. Y entre peor sea tu prontuario, más grande será la gloria que Dios mostrará en ti. No te sientas avergonzado de lo que eres para acercarte a Cristo. Siéntete avergonzado de haber pecado contra Dios, pero ve en fe a Cristo, porque Él perdona pecadores sin importar la clase de pecador que sea. ¿Qué pide? Un corazón contrito y humillado, que pone su fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Ven a Cristo, pecador, que Él es experto en salvar pecadores como tú y como yo. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Y este pecador agradece el privilegio que me has dado de poder servirte. Y hoy más que nunca entiendo que no es por habilidad alguna en mí, ni por capacidad alguna en mí, sino por tu gracia y por tu misericordia. Porque si hay algún destello de virtud en mí, es solo porque tú la has dado, no porque yo pueda producirla o obtenerla. De hecho, entre más nos miramos a la luz de tu palabra, más vergüenza sentimos de ver cuán pecadores somos, pero más agradecidos caminamos viendo el gran amor que has mostrado sobre pecadores que hacen parte de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, y toda la gloria sea siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche para todos mis hermanos.